grabado. Entonces, bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, lo primero que les quiero decir es, bueno, bienvenidos a la sesión. Quiero saber cómo estuvo su semana, si pudieron revisar un poquito el Canvas, si pudieron hacer las actividades, cuéntenme. Sí, ahí puede, si alguien quiere hablar, puede levantar la mano. Bueno, profe, voy a tomar la iniciativa. Pues durante esta semana me enfoqué más que nada en revisar como la guía teórica que hay dentro de la semana 1 en el Canvas y también resolver los ejercicios que nos dejó usted planteados en la plataforma. Pude resolverlos en su mayoría y solamente me quedaron dudas en torno al último ejercicio que fue que estaba relacionado con eh, la aceleración en función de la velocidad, si mal no recuerdo. Entonces, Ujú. ese tipo de ejercicios en específico son los que hasta el momento más me cuestan, de los que he podido revisar durante la semana. Ya, muchas gracias por el aporte. Bueno, igual se entiende, era la primera semana y sobre todo ese tópico que hablaste, nosotros lo revisamos muy encima, muy rápido y es muy diferente a como uno lo ve. Así que voy a retomar la clase desde ahí también, ¿sí? Bueno, acá salió otro comentario, medio complicado ya que ya que hay que recordar lo del trimestre pasado y igualmente con tantas cosas me costó retomar. Pero ese fin de semana habrá que ponerse al día. Sí, eso. Ya, muy bien, está bien. Eh, Tómenlos con calma en sus tiempos. Recuerden que, bueno, es asincrónico por lo mismo. Lo único que les pido ahí que no se atrasen, ¿ya? Como acuérdense que tiene semana y todo. No sé si alguien más quiere compartir su opinión. También, bueno, les subí un calendario. Es más, un colega también compartió un calendario con todos los detalles de las evaluaciones. Yo igual les puse un par de comentarios al respecto para que lo tengan en consideración cuando sea el tema sobre todo de las evaluaciones, ¿ya? Como hay evaluaciones formativas y sumativas, tengan cuidado al respecto de eso. ¿Sí? Eso, no sé si alguien más quiere compartir su opinión, alguna duda. No sé si alguien también tiene alguna complicación, algún problema, no sé, de conectividad con las clases o con la actividad en sí. En otras secciones, por ejemplo, apareció alguien que también tenía problemas de repente con el trabajo, unas semanas trabajaba 7 por 7. Sí, si alguno igual tiene un problema con eso, mándame un correo, hábleme directamente si quiere después y podemos hablar después de la clase para ver cómo podemos resolver su situación. Y bueno, nada, ya. No sé si alguien más quiere aportar, si no, bueno, vamos a retomar desde justamente la aceleración variable. Voy a conectar mi tablet. Ya. Ya, entonces, bueno, retomando un poquito la lección de la semana pasada, una de las grandes conclusiones que llegamos fue que justamente en los sistemas para poder describirlo, nosotros tenemos que ocupar lo que es el vector posición, ¿ya? Que nos dice, bueno, la posición en un sistema cartesiano o cualquier sistema de coordenadas de un objeto. Eh, Disculpen. Y también hablamos que, bueno, cuando cambia el vector posición, aparece lo que es el vector velocidad, ¿ya? Representa los cambios en el tiempo, y también cuando cambia el vector velocidad, aparece el vector aceleración, ¿ya? Es más, hablamos de que uno lo que hace al final es decir que, bueno, ahí avanzando un poquito adelante, creo que está acá, está la diapo importante, hablamos que, bueno, entonces la posición si nosotros tenemos la posición y queremos la velocidad, tenemos que derivar la posición. Lo mismo si queremos la aceleración y tenemos la velocidad, tenemos que derivar la velocidad, ¿ya? Y bueno, lo último que conversamos fue el paso inverso, ¿ya? Donde nosotros
tenemos una aceleración y nosotros queremos recuperar las otras variables, la velocidad y la posición, por ejemplo. ¿Ya? Para eso, en vez de usar la derivada, nosotros lo que ocupamos será la función inversa de la derivada, por así decirlo, que sería el operador integral, ¿ya? Por lo tanto, para poder pasar de la forma inversa, vamos a tener que integrar cada uno de estos vectores que está aquí, ¿ya? Y bueno, entonces acá tenemos un ejemplo aplicado directamente cuando la aceleración varía con respecto al tiempo, ¿ya? Cuando tenemos ese tipo de ejemplos, nosotros lo que tenemos que hacer es integrar la aceleración directamente con respecto al tiempo, ¿ya? Como le había dicho recién, la velocidad va a ser igual a la integral. ¿Ya? Piensen que las integrales también son áreas, ¿ya? Sería entonces el área o la integral de la aceleración. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, es, tenemos una función que tiene dos pedazos, ¿ya? Cada pedazo tiene una función, ¿ya? Por ejemplo, en el pedazo del 0 al 4, la aceleración va a tener esta forma, del 4 al 10 va a tener esta forma, y por lo tanto, para nosotros recuperar lo que sería la velocidad final o la velocidad, tenemos que integrar esta función en el tiempo. ¿Ya? Ahí podemos ver los resultados, las diferentes formas de hacer. ¿Ya? Importante siempre que uno integra, si uno integra solamente a la primitiva, eh, o sea, sin límite de integración, uno siempre va a tener que poner un más c, si lo recuerdan bien, que va a ser justamente esta corrección cuando nosotros ponemos los límites de integración. ¿Ya? En este caso, en física, esta constante está siempre relacionada con una condición inicial. ¿Qué es una condición inicial? Es una condición que va a tener el objeto en un tiempo inicial. Por ejemplo, va a estar a 5 metros de su sistema de coordenadas, va a tener una velocidad de, por ejemplo, 10 metros partido por segundo y va a tener una aceleración de 10 metros partido por segundo al cuadrado, ¿sí? Esos valores que nos dicen la posición, la velocidad y la aceleración en un tiempo determinado, uno lo conoce como condición inicial y serían estas constantes que aparecen acá. ¿Ok? Súper importante eso, esa diferencia de cálculo que uno integra nomás y le pone el más c. En física, habitualmente, como uno tiene las condiciones, uno encuentra y determina ese c directamente. ¿Ya? Aquí un ejemplo parecido, ¿ya? Fíjense bien, tenemos una función de la aceleración que depende del tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, para recuperar, en este caso, una velocidad, acá no, si nos, voy a leerlo bien para que lo veamos, dice un disco de hockey es lanzado sobre una superficie rugosa y por lo tanto va a sentir una aceleración que varía en el tiempo, como se ve aquí en el gráfico. En el disco tiene una velocidad de 2 metros por segundo en t igual a 5, y ahí nos están diciendo directamente cuál es el valor de la velocidad en ese intervalo de tiempo, y nos preguntan cuál va a ser la velocidad cuando el tiempo vaya a ser cero, ¿ya? Fíjense bien, en este problema nos piden una velocidad previa teniendo una velocidad posterior, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Como les dije, cuando tenemos una aceleración dependiente del tiempo, es llegar a integrar, ¿ya? Entonces vamos integrando de partes. Fíjense bien en cómo se hacen los pasos. Primero, escribimos la ecuación. La diferencia de velocidades, ¿ya? Entonces la velocidad que uno quiere obtener y la velocidad que conoce la constante de integración va a ser igual a la integral de la aceleración. Luego, en este caso, fíjense bien de que la aceleración va por partes. Entonces, hay que recordar que las integrales son unas funciones continuas que por lo tanto podemos integrar parte por parte. ¿Qué significa eso? La integral total va a ser la suma de las partes o de los caminos, cada camino por separado sumado. En este caso, fíjense bien, como la aceleración va de menos, o sea, del 0 a 2 segundos es menos 6 más t, de 2 a 3,5 es menos 4, y de 3,5 a 5 es
menos 1 más 2t menos 5. O sea, tiene diferentes valores en diferentes partes del intervalo. Por lo tanto, para cada intervalo se integra por separado respetando los límites de integración. Fíjense bien, el límite de esta es justamente el intervalo donde existe esa función. ¿Ya? Y bueno, acá en este curso vamos a ver integrales simples, directas. La más simple de todas es la de los polinomios. ¿Ya? Se las voy a escribir aquí, es la integral de Tn por dt, ¿ya? Esa integral siempre va a ser 1 partido en n más 1 por t n más 1, ¿ya? Eso es porque, bueno, si uno deriva esa expresión, nos va a dar justamente el valor que tiene dentro de la integral, ¿ya? Yo les digo, si se quieren aprender una integral de memoria, quieren practicar una, apréndanse esta, porque esa es la que vamos a ocupar mucho en este curso, ¿ya? Eso, ya fíjense bien que ocupando esta expresión que tenemos aquí y reemplazándola en cada uno de los valores, ¿ya? Nos va a entregar al final el valor total de esta integral. En este caso, haciendo los cálculos matemáticos, nos va a dar que es menos 19,25 metros partido en segundo. Pero eso sería el valor, es cuando uno resuelve la integral, va a ser el valor de la diferencia de velocidades. Entonces, en este caso, por ejemplo, como queremos la velocidad en t igual a 0, velocidad inicial, y tenemos la velocidad en un tiempo posterior, lo que tenemos que hacer entonces es despejar nuestra velocidad que nosotros queremos encontrar de esta expresión. Si se dan cuenta, va a ser que BI es igual a, bueno, la integral a de t más, o sea, disculpen, lo puse al revés. Lo puse al revés. Es la velocidad que conocemos menos la integral de la aceleración, ¿ya? En este caso, ¿cuánto vale la velocidad? Nos dicen que vale 2. ¿Cuánto vale la integral? Bueno, ya la calculamos, es 19,25. Y bueno, ahí nos da el valor final que lo tenemos ya escrito, 21,25 metros partido en segundo. Eso, ¿ya? Así siempre se tiene que operar cuando la aceleración depende del tiempo, ¿ya? Del tiempo, importante. ¿Van a cambiar las cosas cuando la aceleración dependa de la velocidad y la posición? La respuesta es que sí, va a cambiar. ¿Cuánto va a cambiar? Bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Se los voy a mostrar aquí explícitamente, ¿ya? Antes de seguir, quiero preguntar si es que quedó alguna duda de cómo uno va operando esto, ¿ya? De todas formas voy a hacer un ejemplo, pero igual quiero saber si es que hay algo que no quedó claro o hay alguna duda en general. No, parece que no hay dudas, no escucho nada tampoco. Así que les voy a mostrar un ejemplo, ya se los voy a hacer yo a mano. Y aquí esto está puesto. Ah, no, disculpen, acá también lo tengo escrito, viene más adelante. Creo que más hasta se los mostré. ¿Ya? Eh, lo voy a hacer entonces aquí en la paginita de las ecuaciones que, para que lo vean ya más explícitamente, de los problemas que yo les sugerí. Y den un momento para buscar, acá está, ¿ya? Entonces fíjense bien en este problema, leámoslo juntos. La aceleración de una partícula se define mediante la relación, la aceleración es igual a una constante a menos 6t cuadrado, donde a es constante. En t igual a 0, la partícula inicia en x igual a menos 8 con una velocidad de 0. Si se sabe que en t igual a 1 la velocidad es de 30, determinar los tiempos en que la velocidad se va a 0 y la posición de la partícula cuando t es igual a 5, ¿ya? Uno cuando lee esto, uno a veces se marea, porque te dicen muchas cosas
Y hay cosas que uno no puede calcular tan directamente, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a este problema es pensar, ¿qué es lo que yo necesito encontrar? Y lo primero que veo es que la función que me dan es una función de una aceleración que depende del tiempo, ¿ok? Y los datos que me dan son posiciones iniciales y posiciones en algún tiempo, ¿ok? Entonces ya con eso, ahí recuerdo que, bueno, la velocidad final menos velocidad inicial va a ser la integral de la aceleración en el tiempo, donde los intervalos tienen que ser donde están estos valores. T inicial, T final, ¿ya? Notemos que de esta integral podemos encontrar una expresión para la velocidad, ¿ya? Entonces, ¿ya? Vamos a cambiar los datos, ¿ya? Primer dato. O más que eso, más que eso, más que eso. Eh, sí, sí, sí. Vamos a poner los datos primero, ¿ya? Entonces, primer dato. ¿Cuál va a ser? Bueno, ¿cuál es la velocidad que nos dan? Bueno, nos dicen que... sorry. Así es. Nos dicen que en t igual a 0, la velocidad vale 0. ¿Ya? Entonces, esa es nuestro dato de velocidad inicial. En tiempo inicial igual a 0. Luego, nos dicen en un tiempo que en este caso 30, su velocidad pasó a ser 1. O sea, fíjense bien de que esta aceleración, por así decirlo, aumentó su velocidad. ¿Ya? Punto 1. Punto 2. La aceleración que vamos a tener. Entonces la escribimos, fíjense bien, depende del tiempo. ¿Ya? Y a mí me gustaría poder integrar esta función. ¿Ok? Entonces, integremos la función que tenemos acá. ¿Ya? La voy a integrar sin los valores sin los valores de los intervalos para hacer la integral, por así decirlo, directa. ¿Ya? Entonces, la integral de a menos ct cuadrado. ¿Ya? Y uno va a decir, oh, ya, ¿y cómo voy a integrar esta cuestión? Entonces, uno tiene que recordar de que, bueno, la integral es una función continua y por lo tanto podemos integrar cada pedazo de la función de a poco. Entonces vamos a integrar el a y tenemos que integrar el menos 6t cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos como ya un poquito más formado como lo que tenemos que integrar y lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la integral de una constante? ¿Alguien se la sabe? ¿Sí? ¿Alguien se la sabe, sí, por dato? Si alguien, bueno, parece que nadie se la sabe, yo se las voy a dar, ¿ya? Siempre que uno integra una constante, tiene que entregarnos lo que sería, en este caso, la variable. ¿Ya? Eso siempre va a ser, lo voy a poner aquí escrito, la integral de una constante siempre va a ser la constante por la variable. Ya se los voy a poner aquí. A t. Ya. Luego, la integral de menos 6t, podemos sacar el menos 6 para afuera e integrar el t cuadrado de t. ¿Ya? ¿Cómo vamos a integrar esta función? Bueno,
Ahí recordamos lo que dijo la profe, y dijo la profe que la integral de este tipo de cosas, de polinomios, siempre va a ser 1 partido en el tamaño del polinomio más 1 por el polinomio elevado a la n más 1. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, sería la integral de esto de acá, sería 1/3 por t a la 3. Entonces, avanzamos. Y por lo tanto, nos da que la integral de este bicharraco es at menos 1/3 por 6 por t a la 3. O sea, at menos 2t a la 3. ¿Ya? Esa sería la integral de la aceleración que tengo directamente. ¿Ya? ¿Y qué es igual a esta integral? Tiene que ser igual a nuestra velocidad que está acá. Pero recuerden que, bueno, acá lo integré directamente, no los igualamos en los puntos. ¿Sí? Igual pregunta al tiro, ¿hay alguna duda de cómo se hizo la integral? ¿De cómo se calculó? Profe, solo para confirmar, ahí lo único que Sí. faltaría sería agregar el más c, ¿cierto? La constante de integración. Eh, Exacto, exacto, ya. Eso es lo que nos faltaría hacer. ¿Ya? Le voy a poner acá el más c, pero lo vamos a determinar con los valores que nos entregaron inicialmente, ¿ya? Entonces, primero uno siempre integra y después uno tiene que encontrar cuánto van a valer, ¿ya? Siempre uno tiene que ir para allá. Ya. Entonces, y ahora que tenemos nuestra integral, ya acuérdense que esto igual a la velocidad, pero de forma genérica, ahora vamos a encontrar ya los valores más precisos con los datos que ya tenemos de forma inicial. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Bueno, como les dije, esto tiene que ser igual a la velocidad, ¿ya? Por lo tanto, podemos evaluar, ¿ya? Estos valores de velocidad con los valores que nos dan acá. Entonces nos dice que, bueno, la velocidad cuando está en t igual a 0, ya lo voy a poner más explícito para que quede aquí grabado, t igual a 0, ¿ya? ¿Cuánto nos dice que tiene que valer? 0. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a la integral que encontramos, ¿ya? Que es a t, ¿ya? Por 0, ¿ya? Porque es por t igual a 0, menos 2 por 0 a la 3, ¿ya? Y fíjense bien de que en este caso directamente nos da 0, así que está bien la velocidad. Pero si nos vamos al caso de t igual a 1, tiene que valer 30 metros partido en segundos la velocidad. Al cambiarla, ¿ya? Al cambiar los datos, esto nos da 1 menos 2 por 1, o sea, nos da a menos 2. Fíjense bien de que para que se mantenga esta relación, el valor de a que hace que esto funcione, ¿ya? Va a ser igual a 30 más 2, o sea, 32. ¿Qué significa eso? De que la constante a no puede ser cualquier constante, tiene que ser un valor de 32 porque con eso coincide lo que serían nuestras condiciones iniciales. ¿Sí? Segundo paso que uno tiene que hacer, empezar a determinar cuáles van a ser nuestras constantes. ¿Y por qué nos sirve? Porque fíjense bien de que ahora como sabemos cuánto vale A, nuestra aceleración, ¿cuánto va a ser ahora? 32 menos 6 t elevado a la cuadrada. O sea, ya tenemos cuánto es la función de la aceleración. Y además también conocemos cuánto va a ser la función de la velocidad, ya que conocemos, bueno, acuérdense que lo tenemos aquí escrito. Sería 32 por t menos 2 t a la 3. O sea, tenemos escrito cuánto va a valer posición, o sea, velocidad y aceleración simplemente
sabiendo cuánto es eh, la aceleración e integrándola y conociendo las condiciones iniciales. Si yo no conociera las condiciones iniciales, solamente podría haber llegado a que la expresión de la velocidad es t, o sea, a por t menos 2t al cubo, ¿ya? Pero siempre que nos den condiciones iniciales, tenemos que encontrar la constante c. Hay que encontrarla, determinar, ¿ya? Ahora bien, vamos a responder la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Los tiempos en que la velocidad se va a hacer cero. O sea, cuando la expresión que tenemos aquí de velocidad, ¿ya? En algún tiempo que queremos determinar es explícitamente cero. O sea, 32t menos 2t a la cubo es cero, ¿ya? Al tiro pregunto, ¿cuál es la solución o raíz directa que se le ocurre cuando ven esta expresión? ¿Cuál debería ser el primer tiempo que uno ve al ojo? Donde la velocidad en este caso es cero. ¿Alguien se la quiere jugar? Cero, profe. Pero, Muy bien, felicitaciones, muy, muy bien. Entonces, la primera solución del tiempo, donde la velocidad va a ser cero, va a ser t1 igual a cero. Súper, ¿ya? Esto lo pueden ver, bueno, si simplifican esta expresión, la factorizan con t, nos va a dar menos 32, o sea, 32 menos 2t al cuadrado, y ahí la podemos tener, ¿ya? Luego, para que sigamos viendo, otra solución sería cuando 32 menos 2t cuadrado es igual a cero, ¿ya? Esta la podemos resolver directamente. Despejamos el tiempo, ¿verdad? Que el tiempo al cuadrado tiene que ser 32 partido en 2. 32 partido en 2 es 16. Y por lo tanto, acá nos da dos soluciones con el tiempo. La primera es positiva y la segunda es negativa, ¿ya? Siempre que les pasen este tipo de cosas, tienen que recordar de que en física los tiempos negativos no tienen ningún significado, ¿ya? Por lo tanto, siempre ustedes que quieran buscar soluciones tipo tiempo, tienen que irse a tiempos positivos. Esa es como la restricción, ¿ya? Así que ahí si en alguna prueba le aparece un tiempo negativo, ahí no es, ¿ya? Para que lo sepan. Siempre busquen soluciones temporales positivas. Eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí de la parte A de este problema? ¿Sí? ¿Me siguieron bien? No sé si alguien lo había hecho en su casa, en su tiempo, si está todo claro igual. Si está todo claro, y pónganme un emoji en el chat, o en los participantes pueden levantar la manito, no sé. Ya, súper. Alguien dice acá que entendió y eso que nunca ha realizado una integral. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿ya? Ahí también veo manitos. ¿Opinan lo mismo? Ya, súper, súper. ¿Sí? Bueno, creo que había mencionado esto, que en física, en general, las integrales que vamos a manejar van a ser integrales bastante amigables y lo vamos a hacer a pasito para que se empiecen a familiarizar, ¿ya? Le digo el tiro, las integrales no son un monstruo, son una herramienta como las IAs que a veces uno ocupa, que ayudan mucho, sobre todo a nosotros ingenieros y científicos. Ya, vamos a ver la parte de este problema. Y ahí, por si alguien le quiere sacar una foto igual, esto está todo grabado. Y ahora me voy a mover a la parte de atrás de mi pizarra para hacer la parte B. Ya, en la parte B nos dicen eh, la posición de la partícula cuando t es igual a 5. O sea, también nos dicen explícitamente un valor de tiempo. ¿Ya? Pero hay que, bueno, recordar, ya voy a escribir igual acá la velocidad que la teníamos escrita antes, era 32t menos 2t a la 3, ¿ya? Aquí hay que recordar de que pasa lo mismo. La posición va a ser la integral directa de la velocidad,
¿ya? Si, por ejemplo, tienes límite de integración y todo, van a encontrar que esto va a ser muy parecido a la integral de la aceleración, pero cambiamos la velocidad por posición y la aceleración por velocidad. Le ponemos los límites de integración, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo exactamente de la misma forma que lo hicimos recién. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de esta integral? Directamente. Va a valer, bueno, la expresión de la velocidad. Ahí puse, lo escribí mal, disculpen, le puse un T, 32. Están mirando. 32 menos 2, 3, 2t a la 4 por d a la t. Ya. Separamos las integrales. 32d a la t. Ah, espérense. Ah, sí, disculpen, me hace falta un t acá. T. Ya, importante que siempre que cambien de página, copien bien lo que van a ocupar. T, ya, y menos la integral de 2, 3 al cubo de dt. ¿Ya? Y hacemos exactamente lo mismo. Ocupamos nuestra fórmula mágica de polinomios en integrales. 1 partido en n más 1 de t a la n más 1. Entonces, la primera integral sería 32 t a la 4 partido en 2. Y la otra sería 2 t a la 4 partido en 4. Ya usando las ecuaciones que tenemos aquí. ¿Cuánto nos va a dar eso? Va a ser 16t al cuadrado menos un medio de t a la cuarta. ¿Ya? Esa sería entonces la expresión de nuestra posición en el tiempo, ¿ya? Pero de forma general. Nosotros, como vimos aquí, lo queremos de ver en cierto valor, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos ver en ese valor? Vamos a evaluar, ¿ya? Entonces, fíjense bien. Cuando x está en 0, o sea, está en t igual a 0, ¿cuánto vale? 8. Y esto tiene que ser igual a, bueno, toda la expresión que está acá. ¿Ya? Ya, pero, importante, como estamos, y creo que se me fue decir como justo este detalle en la otra parte. Déjenme multiplicar esto por 0 al cuadrado. ¿Ya? Y a lo que me voy a referir es que acá, en este caso, el c no es 0, como en el caso anterior, malo quiero que lo revisen. En el otro caso era 0 porque eh, la velocidad inicial era 0. En este caso, la posición no es 0, así que no podemos decir que está correcto que esta expresión nos dé completamente 0. Y bueno, la corrección que hay que hacer cuando tenemos esta condición inicial es que, bueno, la constante corregida es 8 en este caso. ¿Ya? Esa sería la constante de integración que estamos calculando. Luego, como nosotros, como les dije, queremos el tiempo en un valor específico, evaluamos la posición en eso. Entonces sería 16 por 5 elevado al cuadrado menos un medio de 5 elevado al cuadrado, o sea, elevado a la cuarta, más este es el número que encontramos, la corrección. 8 metros, le voy a poner 8 para que no nos confundamos con otra letra. ¿Ya? Entonces sería 16 por 25 menos un medio de 5 por 5, 5 por 25, 25, y 25 por 25, si no me equivoco, es 625. Puede ser que se... Sí, está bien, 625. Más 8. Y ya con esto lo podemos sumar, multiplicar. Este valor, si no mal Profe, una recuerdo la consulta. cuenta. ¿Sí? Hola. En la parte que dice x, t es igual a 8, después es igual a 8, ¿no debería ser t es igual a 0?
¿no es Ah, igual a 8? sí, muchas, Ah, muchas ya. gracias. Sí, sí, Gracias. sí, todo lo correcto. Perdón. Muchas gracias por ese detalle. No, está bien, no te preocupes. Sí, muchas gracias. A veces a mí me pasa que se me van los valorcitos cuando lo hablo, así que gracias. Ya, entonces, me falta este valor, el 6,25 a la mitad es, si no me equivoco, 312,5. ¿Ya? Y si hacemos las sumas que hay que hacer, y bueno, la resta que hay que hacer acá, nos va a dar aproximadamente 95,5 metros. ¿Ya? O sea, fíjense bien, para obtener entonces una posición, tenemos que derivar en velocidad, o sea, integrar en velocidad, disculpen. ¿Ya? Tengo dos caminos, como les dije, podemos integrar directamente, encontrar la función y después encontrar c, o ocupar los valores que conocemos y integrar no la primitiva, sino ya directamente con el intervalo seleccionado. ¿Ya? Se los voy a mostrar de la otra forma para que también vean los mismos resultados. ¿Sí les parece? Para que vean los dos métodos directamente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, me voy a llevar esto de acá para el lado. Entonces, para que vean que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero hay que tener ojito. ¿Y cuál es el ojito? Son los valores que vamos a querer. ¿Ya? En este caso, y ahora lo voy a escribir bien. X va a ser 0 cuando t inicial es, o sea, 8 cuando t igual será 0. ¿Ya? X es igual a, no lo conozco, en un tiempo final de 5 segundos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos quedaría el X que no conozco menos 8, que sería el X que conozco, igual a la integral en el intervalo, en este caso de 0, vamos a ponerla acá explícitamente t igual a 0, t igual a 5 de 32t menos 2t a la 3 dt. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Ya tenemos la integral, ya la conocemos, acá la tenemos explícita, así que la voy a poner, es esta. Ya para no tener que hacerla de nuevo, se integra de la misma forma, solamente que cuando uno tiene intervalos, cuando termina de integrar, ya tiene la integral en esta expresión, tiene que poner este símbolo, paréntesis, una línea, y en la línea tiene que poner los valores donde se va a evaluar. En este caso, en t igual a 0 y t igual a 5. ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, uno va tiempo por tiempo evaluando. Entonces, primero se evalúa el tiempo final, ¿ya? Entonces sería 16 por 5 al cuadrado, menos un medio por 5 a la cuarta, ¿ya? Eso sería la parte del tiempo, t igual a 5, y esto se le resta el otro intervalo. En este caso sería 16 por 0 al cuadrado, menos un medio por 0 a la cuarta. Uno tiene que hacer este procedimiento de esta forma. ¿Ya? Podemos ver claramente que la parte derecha es 0 directamente y la parte izquierda es los valores que habíamos encontrado en la otra parte. Si no me equivoco era 400 menos 312,5. ¿Ya? Y fíjense bien de que esto tiene que ser igual a lo que no conocemos menos 8. Y de ahí, bueno, lo despejamos. 400, 312,5 más 8 y llegamos al mismo procedimiento, ¿ya? Este lo hice un poco más rápido ya que habíamos ya hecho la integral, pero si se fijan, llegamos al mismo resultado haciéndolas de dos formas. Entonces, ustedes pueden elegir la que les acomode, pueden integrar, primitiva, y después calculan el c, o ya tienen los límites y calculan. ¿Sí? Eso se hace tanto para conseguir velocidades como para conseguir aceleraciones que dependen del tiempo. ¿Ya?
Eso, no sé si hay alguna duda del procedimiento, de la forma de hacerse. Profesora, en la primera página, Eh, Ujú. ¿cuál era la constante de integración y cómo llegó a ella? Eso no me quedó muy claro. Esta C, ya. Que creo que era cero, pero no, Ah, el ya, sí, anterior. sí, 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 Aquí, sí, es sí, sí. que, sí, acá, disculpa, no lo puse explícitamente, más estaba pensando, este es C, ¿ya? Acá se hace de la misma forma. Uno consigue la ecuación de velocidad, a ver, disculpa, marqué todo, es simplemente esta, ¿ya? Y evalúa, como lo dice en la otra parte, evaluó y, bueno, llego a que cero es igual a cosas que están multiplicadas por cero más c. Entonces, a mí se me fue directamente ponerles que c igual a cero, ¿ya? En este caso. Lo hice muy rápido, pero no sé si ahí quedó un poco más claro porque en el primer caso c igual a cero. Ya, sí, perfecto. Gracias, profesora. Sí, no hay de qué. Sí, rétenme si me paso un paso, ¿ya? La idea de acá es que queden claros y aprendan todos. ¿Ya? Acá salió una consulta en el chat, dice sí, consulta en el desarrollo de los ejercicios, las unidades de medida las o- omitimos y las agregamos al resultado final o deberíamos incorporarlas durante el desarrollo. Ya, en lo personal, yo prefiero que lo hagan al final, ¿ya? Cuando ya terminen de hacer los desarrollos terminan de hacerlos y las ponen al final. Ya yo no soy como mañosa en ese sentido. Si las quieren hacer entre medio, también no hay problema en ese sentido para mí. ¿Ya? Hay profes que, por ejemplo, les molesta, pero es pura maña. Físicamente, si el resultado final está en la unidad correcta, vale para mí. ¿Ok? No sé, ya para regla para todos. Ahí. Bueno, acá también, bueno, puse esa y puse esa. Súper, no, estaba viendo si me falta alguna unidad de medida. Ya. Eso, ¿ya? Eh, ¿Preparados para avanzar un poco más? Sí. Profe, una Sí. preguntita, quizá un poco Ujú, tonta, pero hay, usted nos decía que podemos utilizar ya sea o límites de integración o usar la primitiva y calcularse, pero ¿hay ujú. ejercicios o hay forma de discernir o de identificar ejercicios donde solamente podamos seguir un camino o siempre van a ser factibles las dos opciones? Siempre van a ser factibles las dos opciones. Pero, hay un pero, y el pero es si es que te entregan los límites de integración o no, o sea, si te dan condiciones iniciales. Si no te las dan, tienes que hacerlo con la primitiva, directamente, y ponerle el más c. Aunque, como les dije, en este caso, por ejemplo, cuando no te dan ninguna condición y solamente te dicen, calcúlame la función de la velocidad, por ejemplo, en ese caso tú podrías omitir el más c en la respuesta, ¿ya? Porque se entiende de que no es la velocidad como específica para una condición específica, sino que se entiende que es la función, ¿ya? Ahí en esos problemas yo sé que ahí hay que darle con la primitiva nomás. Pero si te dan los límites de integración, o sea, te dan los tiempos, las velocidades, las posiciones iniciales y finales, cualquiera de las dos alternativas te va a dar el resultado final. Eso. Vale, gracias. Ya. Entonces vamos a avanzar un poquito, ¿ya? ¿En qué vamos a avanzar? Bueno, en ya, hablar un poquito de esta parte de acá, que es cuando ya la aceleración ya no varía en el tiempo, o sea, no depende del tiempo explícitamente, sino puede depender de otras variables, por ejemplo, la velocidad o la posición, ¿ya? En este caso, para poder resolver los problemas, nosotros lo que tenemos que hacer es un cambio de variable, ¿ya? Para eso, bueno, ocupamos la regla de la cadena de las derivadas y el cambio de variable en verdad que uno hace es escribir de forma astuta la velocidad como esta expresión que está acá, ¿ya? Los matemáticos siempre retan a los físicos por lo que voy a seguir diciendo, pero si se dan cuenta, acá tenemos un dx arriba y un dx abajo. O sea, podríamos pensar que estamos como multiplicando por uno, ya que esos de x, matemáticamente, ya, así como entre comillas, porque obviamente hay otro argumento entre medio, se pueden simplificar, ¿ya? Entonces por eso existe esa igualdad. También lo piensen, pueden pensarlo como una regla de la cadena que aparece ahí.
Y de eso uno puede observar la expresión de la velocidad en el lado izquierdo y en el lado derecho aparece esta derivada de la velocidad en la posición, ¿ya? Y ese es por así decirlo, lo importante de esta diapo, esta expresión que está acá, ¿ya? Esta expresión nos va a permitir escribir las integrales para los dos casos, el caso de posición y el caso de velocidad, ¿ya? Para poder encontrar entonces expresiones para ellas, ¿ya? ¿Cómo nos van a quedar las integrales? Bueno, son las integrales físicas que tenemos aquí encima, las que están acá. Entonces, por ejemplo, si nuestra aceleración depende del espacio, nosotros los problemas, bueno, van a ser calcúleme la velocidad o calcúleme la posición. Y lo que nosotros tenemos que hacer es escribir la aceleración como la tenemos definida, integrarla en la posición y lo mismo hacer con la velocidad. Pero la velocidad, fíjense bien, en este caso se entrega b de b, o sea, se integra la variable velocidad. ¿Ya? Para que tengan cuidado con eso cuando uno lo integra. Y por el otro lado, cuando depende de la velocidad, uno lo que hace para que se lo imaginen es eh, cambiar un poquito la expresión que tenemos aquí, dejar los lados que dependen de la velocidad en un lado, los lados que dependen de cosas que no son de velocidad hacia el otro lado, y vamos a encontrar, bueno, la expresión que tenemos acá. Se integra la velocidad partida de la aceleración en la velocidad y se integra el intervalo de distancias que uno quiere ocupar, ¿ya? Vamos a ver al tiro un problema de esto para que puedan visualizar cómo uno tiene que hacer este tipo de cambios, ¿ya? Porque yo sé que al priori uno cuando los ve es muy raro aplicarlo, ¿ya? Pero en general solamente hay que aprenderse, bueno, ese cambio de variable que les dije y las integrales que vamos a ocupar explícitamente. Entonces vamos directo a ese problema que está. Si no me equivoco es el que está acá, ¿ya? Entonces leámoslo, dice a partir de que en x igual a 0, sin velocidad inicial, ya lo voy a escribir acá, x igual a 0, velocidad inicial igual a 0, la aceleración de una partícula está dado por la raíz de 0,9 más p cuadrado, donde a y b son las velocidades. Determinar la posición de la partícula cuando b es igual a 24 y la rapidez cuando x es igual a 40. ¿Ya? Acá igual nos dicen explícitamente que, bueno, e inicial, así que t igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos abordar la primera? Recordar que, bueno, en este caso, como la aceleración depende de la velocidad, vamos a tener una expresión como a b de b de x. ¿Ya? Pero la aceleración depende de la velocidad. Por lo tanto, como les dije, vamos a dejar todo lo que dependa de la velocidad en un lado, todo lo que dependa del otro lado hacia el otro lado. Por lo tanto, esta expresión nos da t de b partido en a, y el otro lado nos da dx. ¿Ya? Si por si es que se quieren aprender cómo uno calcula la integral. Entonces uno integra y por lo tanto nos va a dar una integral por un lado de d de b partido en a, b, y por el otro lado nos va a dar la integral de dx. ¿Ya? Esa es la integral que tenemos que ocupar. Entonces, por un lado tenemos esta integral de b, ya, entonces la vamos a escribir acá, b de db partido en la raíz de 0,9 más b cuadrado, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los límites de integración? Tenemos que pensar entonces cuáles van a ser las velocidades donde voy a estar integrando. Y vemos el problema y nos dice, bueno, queremos ver la posición de la velocidad de b igual a 24. Entonces podemos pasar con la velocidad igual a 0, que es la inicial, y la velocidad cuando es 24. ¿Ya? Esa es el límite de integración que vamos a ocupar. ¿Ya? En este caso, esta integral ya no es como las otras integrales que son polinomiales un poco más directas. Acá hay que hacer un pequeño cambio de variable. ¿Ya? El pequeño cambio de variable que hay que hacer es decir que, bueno, lo que está dentro de la raíz
tiene que ser 0,9 más b cuadrado, o sea, ese va a ser nuestro cambio de variable, donde si derivamos el cambio nos va a dar 2b de b. De b. ¿Ya? Entonces, esa integral, si hacemos los cambios de variable, bueno, y hay que hacer los cambios de, casi se me va, los cambios de límite de integración. Entonces, cuando b vale 0, ¿ya? U vale 0,9, y cuando vale 24 al cuadrado, el límite de integración nos da, acá lo tengo anotado, 567,9, ¿ya? Esos son los límites nuevos, ¿ya? Hay varias formas de hacerlo. A mí me gusta hacerlo así directo, pero también está la forma de integrar, que es como olvidarse de los límites de integración hasta que ya tengamos la expresión y ahí volver y hacer el cambio de variable y ahí dejarlo expresado con los límites de integración. Ya esa otra forma de hacerlo, si la acomodo, también lo pueden hacer. A mí me gusta más esta de acá, voy a hacerla de a poquito. Ya, entonces, tenemos los límites, 0,9 a 567,9 y hacemos las variaciones, ¿ya? Fijaos que de aquí nos da que d de u partido en 2 es igual a b de b. Y ese término se repite justo en esta parte de acá. Así vamos a reemplazar ese término que tenemos ahí con este de acá. d de u partido en 2. Y la parte de abajo es la raíz de u. Sí, si no me equivoco. Sí, Profesora, ahí lo... disculpe, ¿Sí? el resultado del segundo cálculo de U es 576,9. Ya. Sí, 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 tienes toda la razón. Y vi el otro resultado que tenía ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cambiar aquí. Que no, porque después vamos a hacer los cálculos y ahí está. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos la integral. Fíjense bien de que ahora llegamos a una integral un poco más parecida a las integrales que teníamos antes. Y por lo tanto, bueno, la integral que hay que resolver va a ser, ya acuérdense que la raíz es un medio, hay que resolver esta integral de acá, ya con los límites de integración. Bueno, esta integral va a ser, si no me equivoco, va a dar un medio partido en un medio. O sea, bueno, y evaluado también, acuérdense, por los límites de integración. O sea, la integral esta que de verdad estaba un poco, había que tenerle un poco de respeto a esta integral, nos va a dar como resultado evaluar en estos límites de acá. Y 0 punto. ¿Ya? Voy a ponerle los datos y después les voy a escribir el valor que nos tiene que dar. Entonces, a la un medio menos 0,9 a la un medio. ¿Ya? Y ahora sí voy a ver bien el numerito que da. Tic, tic, tic. Da 23,07 metros. ¿Ya? Igual ahí, confírmenlo bien. Ya da algo aproximadamente eso, ya porque estas raíces que están acá, si no me equivoco, no son exactas, así que llegué a aproximar ahí. Es cero exacto, ya, por si acaso. ¿Ya? Ya, pero ¿qué era esto? Todo esto es igual a la integral de dx, ¿ya? Pero ¿cuáles son los límites de integración de dx? ¿Ya? Bueno, podemos ver de que en x igual a 0, la velocidad era 0. Entonces, x igual a 0 es justamente esa que queremos ver. Y
La otra no la conocemos, es cuando la velocidad vale eso. Entonces esa es la variable que no conocemos que nos gustaría encontrar. Entonces, cuando integramos esto, es la integral de una variable, es una constante, disculpen, que es la constante 1, y por lo tanto los límites nos dan la variable, evaluada en x igual a 0 y el valor que queremos encontrar. ¿Ya? Entonces, al final, la posición final, cuando la velocidad, ya lo pues casi pongo el tiempo, la velocidad es igual a 24, es igual a, bueno, la integral que sería 23.07 metros. ¿Ya? Fíjense bien cómo hice este problema. Se hace similar, pero la única diferencia que hay que tener cuidado son los límites de integración y el hecho de ver entonces cuál integral hay que usar. Ya en este caso voy a usar la integral de la parte de la velocidad. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con el procedimiento hasta acá. ¿Alguna consulta, algo que no hayan entendido? Profe, en estos casos donde las integrales son un poquitito más complejas, ¿es válido ocupar la calculadora de integrales que nos facilitó usted por la plataforma? Sí, es súper válido, ¿ya? Así que igual ahí para que se relajen, para que no se tengan que aprender tantas, yo al menos no les voy a exigir eh, más como que lo que les voy a pedir cuando tengan que hacer tareas, tengan que hacer tipo de integrales, es que hagan los pasos, pero son libres de usar la calculadora de integrales para hacerlo, ¿ya? Más si lo hacen explícitamente, igual pueden ponerme ahí un comentario como, hola, me apoyé en esto, y está bien. Ya a mí no me molesta tampoco, porque si se dan cuenta son numeritos. Y en física estamos aprendiendo otra cosa, estamos aprendiendo el concepto, no el numerito. Así que ni un problema con eso. Em, Bueno, pasemos al siguiente parte de la B, ¿ya? Y con esto vamos a terminar la parte de aceleraciones variables, ¿ya? Salvo que haya alguna pregunta igual ahí. Igual si hay una pregunta, hablen nomás, no hay problema. B. ¿Cómo entonces encontraríamos la rapidez ahora? Antes queríamos la posición, ahora queremos la rapidez, cuando la posición es igual a 40. Bueno, hay que hacerlo de la misma forma de la parte anterior, o sea, recordemos la integral. B de B partido en A igual a la integral de D de X. ¿Ya? Y bueno, vamos a maquillar un poco esta integral. La primera integral, bueno, va de 0 a un valor de velocidad que no conocemos. B de raíz de, bueno, todo esto. ¿Ya? Y bueno, esta integral ya la resolvimos una vez. ¿Cuánto nos dio? Bueno, lo tenemos ahí escrito. Es U de un medio de B y C. O sea, está bien. Ah, no, espérese. Creo que se me está yendo algo en los límites de esta integral. Ah, ya sí. Disculpen. Casi le embarro ya para que no les pase. Tengan cuidado con esto por los límites, ya que la integral que recién hicimos fueron con otros límites, ¿ya? El primer límite de 0,9 está bien, pero el segundo límite no lo conocemos, ¿ya? Pero sabemos que, bueno, por el cambio de variable, u es igual a 0,9 más b cuadrado. Por lo tanto, cuando b sea s, u tiene que tomar valores de, bueno, raíz de u menos 0,9. ¿Ya? Ya antes lo que habíamos hecho, bueno, ya teníamos el valor de b, entonces llegaría a ser. Ya en este caso hay que cambiarlo por eso. ¿Ya? Así que ojito con eso cuando lo tengan que hacer para que no tengan problemas en la integral. Entonces la integral era de
un medio de U de un medio de B. ¿Ya? Y luego de ya hacer los pasos de las integrales, etcétera, etcétera, vamos a llegar a que, bueno, evaluando en lo que tenemos, en un lado va a ser raíz de 0,9 más b, ¿ya? Acá, bueno, estoy haciéndolo, saltando un par de pasitos ya porque, bueno, ya hicimos la integral y todo. Se van a dar cuenta que es similar como uno hace estos cálculos. Menos 0,9, ¿ya? Eso. Entonces, esto, ¿a qué es igual? Es igual a la integral de x, ¿entre qué tiempos? Bueno, cuando la velocidad es igual a 0, x es igual a 0, y cuando la velocidad tiene ese valor, no lo sabemos, esto es igual a 40. Por lo tanto, bueno, uno integra y nos va a dar explícitamente, bueno, sé, esto es igual a esto, y ahí esto nos da 40. Entonces, de aquí, fíjense bien, para poder determinar esa velocidad que nosotros queremos encontrar, vamos a tener que resolver la siguiente ecuación. ¿Ya? Eso es como lo que hay que empezar a hacer. Entonces, vamos a dejar todas las cosas que no tienen B en un lado. Ahí va. Menos 0,9. ¿Ya? Esto es aproximadamente como 40,9 aproximadamente, ¿ya? Y bueno, de aquí, para poder conseguir la velocidad, tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, 40,9 al cuadrado va a ser igual a 0,9 más la velocidad al cuadrado. Entonces, vamos a, bueno, hacemos lo mismo. 40,9 al cuadrado menos 0,9, eso es igual a b al cuadrado. Tiramos la raíz. Y bueno, la velocidad que queremos encontrar sería la raíz de 40,9 al cuadrado menos 0,9. ¿Sí? Aproximadamente eso da como 40,94. O sea, es bastante cercano ya y si uno lo piensa tiene bastante sentido porque estamos restándole al cuadrado algo que después le tiramos raíz. Entonces el resultado debería ser parecido, en ese caso, al valor original. Cercano, no igual, cercano. En este caso es bastante cercano, si lo ven. Si es más, para solamente hacer la diferencia, la otra era como 94,80 y este era como 94,1. Es bastante cercano. Ya, y eso es por bueno, la raíz cuadrada que está metida aquí. Bueno, pregunto, ¿alguna duda, consulta del procedimiento? ¿Cómo se hizo en este caso? No sé si quedó todo claro. Igual ahí si quedó todo claro, pueden ponerme un emoticón para verlo. Sí, ahora quedó mucho más claro, profe. Este era el ejercicio que yo le mencionaba que me estaba dando problemas. Ahora entiendo que viéndolo como por los límites de integración es mucho más fácil porque es como calcular la integral y luego despejar. Así que me queda más claro. Ya, bacán, sí. Y todos estos problemas son eso, por si acaso, no sube más allá del nivel. Eh, ya, pues bueno, no hay más consultas, creo. Así que voy a pasar a la siguiente parte de la clase, o la siguiente patita, por así decirlo, que es
parar, por así decirlo, la parte de cartesianas, ya si se dan cuenta, toda esta parte ha sido como visto como cartesianamente, por así decirlo. Y ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista, de otro sistema de referencia, que será el sistema de referencias polar cilíndrico, ¿ya? Entonces, bueno, mientras paso a mi computador para mostrarles las diapos, les pregunto si alcanzaron a leer un poco al respecto de coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, qué se les viene a la cabeza cuando escuchan esa palabra. Bueno, también, si no alcanzaron a ver esa parte, también está bien. Parece que, como dicen, el silencio otorga, tal vez no he escuchado mucho al respecto, pero bueno, les voy a hacer un pequeño resumen para que también igual estudien al respecto de las coordenadas polares. Ay, me equivoqué esta de acá. Ya, entonces vamos a estudiar o ver otro sistema de referencia que es bastante útil, ya que es el sistema polar. Entonces, el sistema polar o las coordenadas polares, a lo que se refieren es un sistema similar al sistema cartesiano, pero la gran diferencia es que ahora los ejes de coordenadas se van a estar en movimiento y van a seguir a la partícula. ¿A qué me refiero con eso? En los sistemas cartesianos, que sería, por ejemplo, esta imagen de acá, eh, donde tenemos estas líneas negras, tan fijas en el espacio, no se mueven. En cambio, en un sistema polar, nosotros los que vamos a ver van a ser como estas flechitas verdes y azules y rojas, que fíjense bien que mientras la partícula se mueve en esta trayectoria, la van siguiendo, ¿ya? Van con ella. Esa es la primera diferencia que uno va a encontrar. ¿Ya? Cuando uno ocupa un sistema polar, cuando sabe que, por ejemplo, el movimiento depende de un ángulo, depende de un radio, son movimientos circulares, elípticos, trayectorias cerradas, de ese tipo de cosas, uno ocupa las coordenadas polares, ¿ya? De todas formas, uno puede hacer los problemas con coordenadas cartesianas, sí. Sin embargo, hay problemas que son mucho más difíciles en coordenadas cartesianas que en coordenadas polares. ¿Cuál es la gracia de ellas? Es que nosotros, bueno, como les dije, vamos a tener estos ejes que se están moviendo. Vamos a definir entonces, bueno, el vector posición de la misma forma que lo hacíamos antes, que va desde un origen hasta el punto, y nosotros, dado eso, fíjense bien, vamos a tener, por así decirlo, un radio, que le vamos a llamar ρ, que es esta letra griega que está acá, no sé si la conocen, esta P se llama ρ, o R también lo pueden ver en las apuntes, que representaría el radio o el largo del vector posición que está siguiendo la partícula. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, por ejemplo, en este caso, a medida que esta partícula se empieza a acercar al origen, su vector posición, que es el azul, va a empezar a disminuir, ¿ya? Eso, coordenadas polares, es decir, que el radio, este vector R, también está disminuyendo, ¿ya? También acá lo podemos ver en este vector rojo, sería el mismo vector ρ, ¿ya? Es el radio, por así decirlo. O directamente también lo pueden ver como la longitud del vector posición en coordenadas cartesianas, ¿ya? Y además vamos a tener un ángulo, que será teta, que siempre va a representar el ángulo entre la horizontal de un eje cartesiano, desde ese lugar, hasta la posición de esta partícula, ¿ya? En este caso, por ejemplo, voy a esperar que, por ejemplo, en este caso que está acá cuando llegue, este ángulo que se está formando entre la vertical y el eje rojo, el vector rojo, sería entonces este ángulo teta, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos describir esto o asemejarlo a las coordenadas cartesianas? De la siguiente forma que la tenemos aquí. Entonces, x en cartesianas, en coordenadas polares sería igual a este vector radio, ρ, multiplicada, en este caso, por coseno de teta, y la variable y sería lo mismo, pero por seno, ¿ya?
Entonces, en las coordenadas polares, uno siempre ocupa las funciones trigonométricas, coseno y seno, para poder representarlo, ¿ya? ¿Y por qué viene la idea? Bueno, bueno, primero que todo, ¿han estudiado un poco de trigonometría en su base en la universidad? ¿Tienen algún pequeño conocimiento? ¿Lo han visto? ¿O esta es la primera vez que escuchan esa palabra? Solamente A mí para saber me, cómo va. Ujú. yo tuve trigonometría 2 años cuando estaba en el colegio. Ah, ya lo conoces del colegio. Ya, ok. Me Yo Ok, igual ok. la gustó. vi, Entonces, pero en mi Trigonometría, anterior carrera. claro, ya. trigonometría, geometría plana y esférica, Mm, cosas por el estilo. ya. Pero sí, Ay, trigonometría me acuerdo que era bien entretenido. ajá. Ya, qué bueno que lo encontres entretenido, ¿sí? Miren, acá, al menos para coordenadas polares, tienen que saber lo básico de trigonometría, que se describe desde un círculo unitario, está el coseno y el seno. El coseno representaría, por así decirlo, la parte horizontal, y el seno representaría la parte vertical de este círculo unitario que lo está siguiendo. Ya eso es como lo que tienen que saber en verdad. Y de la misma forma uno lo aplica acá. X, que sería esta horizontal, descrita con este radio, ya que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo que uno ocupa en trigonometría. Ya si uno hace ese triángulo rectángulo, se van a dar cuenta que va a ser la parte de coseno, y lo mismo con Y, sería la parte del seno de eso, ¿ya? Correspondiente. ¿Ya? Bueno a saber, así que puedo hablar un poco más libremente. Bueno, ya esa es la parte como uno dice las coordenadas, pero también uno puede describir los vectores unitarios polares, rotongo, tetatongo, ya, tongo significa vector unitario. También le dicen gorro, pueden escucharlo de otra forma, ya son porque tienen un gorro encima. Y los podemos escribir con respecto a los ejes unitarios de las cartesianas, también de esta siguiente forma que tenemos acá. Ya, y la idea en verdad para describirlos es usar estos vectores que tenemos aquí dibujados y descomponerlos en x en y, nada más. Se dan cuenta, la parte en x de este vector es coseno, la parte en y es seno, y lo mismo pasa con este vector tetatongo, la parte en y es coseno, y la parte en x es menos seno. Ya ahí lo pueden hacer la descomposición de forma trigonométrica haciendo triangulitos, ¿ya? Son súper útiles estas cosas para describir los movimientos, ¿ya? Por si acaso. Ya, y como les dije, una cosa muy importante es que en este caso, en coordenadas polares los vectores unitarios se mueven, sí, en la partícula. Por lo tanto, uno puede pensar de que se les puede definir un tipo de velocidad o una variación en el tiempo, ¿ya? ¿Cómo no lo describe? Como lo tengo acá escrito. Las variaciones del vector r tongo son teta punto por teta tongo, ¿ya? Eso viene, si lo quieren hacer a mano, viene agarrando estas cosas y derivándolas explícitamente en el tiempo. Lo mismo pasa con el vector teta tongo, nos va a dar menos teta punto rho tongo, ¿ya? Fíjense bien de que se van alternando, y acá teta punto representa lo mismo que hablamos en la clase pasada, una derivada temporal, ¿ya? Y con eso podemos reescribir, hay muchos cálculos entre medio, ya yo se los salté porque, bueno, vamos a hacer más problemas, yo creo. Em, donde, bueno, tenemos las tres variables, las tres características de los movimientos: posición, velocidad, aceleración, en coordenadas polares. Ya acá lo más destacable, fíjense bien, es que en coordenadas cartesianas siempre era como x tongo más y tongo. En este caso es simplemente el vector posición, el radio, por el vector r tongo, ¿ya? Como les dije, este radio siempre hay que pensarlo como el módulo del vector, ¿ya? Así que si uno está en cartesiana y necesita como el radio, calcula el módulo del vector para calcular, ¿ya? Y Consulta, fíjense bien, ¿sí? disculpa que te interrumpa. Ujú. Eh, el radio siempre lo vamos a representar en este caso con el P correspondiente a la hipotenusa. Sí, siempre, sí. O se escribe Ok. como R o como este P, ya cualquiera de las Claro, dos va a aparecer. sí, es que como el vector posición es R con la flecha, entonces como para tener claro cuál va a ser la nomenclatura. Sí, sí. Pero igual, ojo, que hay gente, a mí a veces igual me pasa que en vez de escribir ro, le escribe R, ¿ya? Así que
Solamente para que tengas ese detalle, hay personas que lo escriben en vez de P, R. Pero es lo mismo, ¿ya? Representa este radio. Ok. Bueno, para seguir, para terminar, importante esta parte de la velocidad. Fíjense bien ahora, por estar variando los vectores unitarios, aparecen dos velocidades, ¿ya? Una en cada eje. La diferencia de las cartesianas es que solamente había velocidad en el eje. Ahora simplemente por girar aparecen otra velocidad. ¿Ya? Esto si lo quieren comprobar es regla de la cadena. Y lo mismo con la aceleración, aparecen dos aceleraciones. ¿Ya? Entonces los problemas básicamente de coordenadas polares es aplicar justamente estas ecuaciones que tenemos aquí y bueno, también aprender a representarlas en un diagrama de ejes. ¿Ya? Esas son siempre las cosas que uno observa. Entonces, bueno, y eso, ¿ya? Tengan cuidado, como les dije, con los tetapuntos, si se dan cuenta, es una expresión bastante amplia la de la aceleración. Y siempre uno lo que va a hacer es va a empezar a, dar los datos del problema, eliminar términos hasta llegar a una expresión un poco más chica, ¿sí? Habitualmente nunca se ocupa completamente la expresión, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplo al respecto, ¿ya? Y bueno, de la mano con las coordenadas polares aparecen las coordenadas cilíndricas, ¿ya? Que son lo mismo, solamente que ahora se le añade el eje X. Ya más acá me equivoqué, cámbienlo. Esto es Z, este es Z punto y este es Z 2 punto. Ya eso fue por misclick mío, después lo voy a cambiar. Y fíjense bien, solamente se le añade la componente Z en cada una de las coordenadas, ¿ya? Piensen que un cilindro, ¿cómo se calcula el área de un cilindro? Base por altura, ya acá es lo mismo. Tenemos una base, que está dada por las coordenadas polares, un círculo, y la altura sería en este caso el eje Z, ¿ya? Recuerdo, ya acá me equivoqué, es Z, Z punto, Z2 punto para que lo cambien, ¿ya? Y es la misma gracia, vamos a tener un cilindro donde vamos a tener nuestra partícula moviendo dentro de ese cilindro, con una cierta altura, Profe, ¿ya? Esta es una representación, ¿sí? Igual se ve ya, como entonces, Z. sí, en la representación del módulo de posición es el Z normal. Bueno, y lo que habíamos visto es que siempre la velocidad va a ser la primera derivada y la aceleración la segunda derivada. Por eso sería Exacto. el sin punto, punto, dos puntos. Sí, exacto, ¿sí? Ok, Y además, en este caso, como el vector z es el mismo z de siempre, el cartesiano, cuando uno deriva, el z queda igual, no cambia. Sí, por eso uno va y lo enchufa nomás. ¿Sí? Eso. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta de estos dos sistemas cilíndricas y polares. Por mi parte, ¿No? no, profe, creo que hace falta verlo en acción nomás. Sí, vamos a verlo en acción. Ya creo que, si no me equivoco acá, lo vamos a empezar a ver en acción. Ya, déjenme. Ya, tengo que pasarme a mi tablet, así que denme un segundito, lo hago al tiro y lo vamos a ver en acción, ¿ya? Vamos a hacer el ejemplo más directo, no quiero decir que el más fácil porque no es el más fácil, pero sí el donde uno puede empezar a aplicar este tipo de conceptos. Me voy a ir para allá. ¿Ya? Acá, bueno, no le tengan miedo a la aceleración que va a aparecer, ¿ya? La aceleración va a ser fea, ¿sí? Siempre va a ser esa expresión, pero es una expresión nomás, es una función, nada más. Nosotros lo que vamos a hacer es ponerle los datos que conocemos y calcular a partir de eso. Entonces, déjenme bajar, y acá está, ¿ya? Entonces, primer problema de coordenadas polares, ya decimos así. Estudiaremos el movimiento circular uniforme, donde se supone que teta punto es igual a omega y eso es igual a constante. Determina la posición, velocidad y aceleración. Y ahí nos dan las expresiones, ¿ya? Esto es un movimiento circular, así que es polar, ¿ya? No nos olvidamos del z, ¿ya? Y aparte es un círculo. Los círculos siempre tienen el radio constante, ¿ya? Súper importante eso. Por lo tanto, todas estas cosas que vamos a calcular tienen que tener considerado que el radio es constante y además que teta punto, que es omega, también va a ser constante, ¿ya?
Por lo tanto, las derivadas de estas cosas, como son constantes, van a ser cero. ¿Ya? Y es súper importante eso. Por eso les decía que vamos a eliminar términos de repente. Ya, entonces, posición. Posición va a ser, como lo tenemos ahí escrito, ρ por el vector rotongo. Y en este caso, como ρ es el radio y el radio es un círculo, directamente el vector posición será el radio por el vector rotongo. ¿Sí? ¿Claro para todos? Si por ejemplo fuera una función, vamos a tener que poner la función ahí escrita directamente. Luego, tenemos velocidad, o sea, posición. Escribimos velocidad. ¿Ya? En este caso, como ya tenemos la expresión, la vamos a ocupar. Teta punto rho más teta punto teta todo. Ya. Como el radio es constante, las derivadas del radio tienen que ser explícitamente ceros. Ya, porque es constante, así que las derivadas de las constantes son cero. Por lo tanto, en la velocidad, este término es cero, directamente. Por otro lado, teta punto, nos dicen cuánto vale, vale omega, y lo vamos a reemplazar, r omega. Entonces, con estas consideraciones, la velocidad nos va a dar igual a r omega rho tau. ¿Ya? Fíjense bien que en un movimiento circular, la velocidad va a ser una constante que va a vivir en teta tongo, ¿ya? También para que sepan, se le dice también al vector teta tongo como el vector tangente, ¿ya? Y eso es porque siempre es tangente a al movimiento, ¿ya? Para que también sepan eso. ¿Ya? Y hacemos lo mismo con la aceleración, ¿ya? Fíjense bien, tenemos rho dos puntos, eso es igual a 0, ya eso lo discutimos porque R es constante, menos rho teta punto cuadrado. ¿Cuánto vale teta punto cuadrado? Omega cuadrado. Entonces esto va a ser R omega cuadrado. Todo esto en rho tonto. Más 2 por rho punto por teta punto. Ya esto también es 0 porque rho es constante, así que rho punto es 0. Más rho teta 2 puntos, ¿ya? Pero como omega es constante, si derivamos omega, o sea, teta 2 puntos, esto es 0, también es 0. Entonces, por lo tanto, este término también es completamente 0. Entonces, ¿cómo nos va a dar la aceleración? Ya ahí recuperamos toda la información que nos queda, nos va a dar que va a ser menos r omega cuadrado en rho tonto. Y eso sería todo con las coordenadas polares, por así decirlo, en este problema. ¿Ya? Pregunto, ¿alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro? ¿Se entendió la ejecución, la aplicación, cómo se ocupa? Ah, se me perdió el chat, no sé si están hablando por el chat. Ah, ya no. Sí, se entiende, profe. Ya, súper, súper, súper. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo entonces. ¿Ya? Para terminar la clase, si me dan unos minutitos, se los voy a explicar. Fíjense, problema parecido, dice así. Una partícula P define una trayectoria dada por la siguiente relación. Rho es igual a V por 2 más coseno de pi t. Y teta es igual a pi t, ya donde, bueno, rho y teta son las coordenadas polares, determinar la velocidad y la aceleración cuando t es igual a 0. Entonces, ¿cómo yo me enfrento a esta situación? Hacemos exactamente el procedimiento anterior, ¿ya? En este caso, rho no es constante, ya nos dicen que depende del tiempo, así que solamente hay que dejarlo así. Por lo tanto, vector posición, aunque no nos los pidan, igual escríbanlo, chiquillos. ¿Cuánto va a ser? Rho
de t por rotongo, o sea, la expresión que nos da en el enunciado. Ya. Luego, si queremos determinar la velocidad, en este caso, ρ ya no es constante, así que hay que determinar la derivada. Así que vamos a escribir la derivada de la coordenada ρ en el tiempo, o sea, la derivada de la expresión que tenemos acá. Ya. ¿Cuánto nos va a dar esa derivada? Ya, regla de las derivadas, podemos separar las sumas de las derivadas. Entonces nos da la derivada de 2b, ya es explícitamente 0 porque es constante, y nos da la derivada de b por coseno de pi t, y ahí están las constantes. Entonces pregunto al tiro, ¿cuál es la derivada del coseno? ¿Alguien se la sabe? Es menos seno. Menos seno. Muy bien, es menos 0. ¿Ya? En este caso, como hay un pi metido al medio, tienen que aplicar regla de la cadena, o sea, es la derivada de la función por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro es pi por t. Así que la expresión final va a ser la derivada de menos pi seno de pi por t. ¿Ya? Acuérdense de eso. Pero yo les pregunté la derivada del seno, así que me respondieron súper bien. Ya, pero ojito con eso de la regla de la cadena. Ya, ¿cuánto nos da entonces esta expresión? Menos b pi seno de pi t. ¿Ya? Y tenemos que hacer lo mismo con la coordenada teta, ¿ya? Porque acuérdense que la velocidad también tiene derivadas de teta, así que hay que ponerla. ¿Ya? Pero este es más fácil porque es directamente derivar pi t. Y eso va a ser pi por t a la menos 1, si no me equivoco. Disculpen, disculpen. No, espérense. Ah, sí, sí, sí. No, es pi. Es pi. Sí, es pi. Si no me equivoco. Ya. Entonces, eh, ¿cuánto nos va a dar la velocidad? Vamos a escribir acá. Entonces, la velocidad, reemplazando los valores que tenemos allá arriba, va a ser menos p pi seno de pi t en ρ más ρ, ya, lo voy a escribir aquí, por teta punto. Ya en este caso, teta punto es pi. Así que lo vamos a escribir directamente. 2 más coseno de pi por t. Teta todo. ¿Ya? Eso. Si lo queremos evaluar en t igual a 0, o sea, t igual a 2, disculpen, hay que solamente reemplazar. Ya. Entonces, pregunta. ¿Cuánto vale el seno de 2pi? ¿Cuánto debería ser? 0, creo yo. Bien, bien. 0. Súper bien. Ya, y eso es porque, bueno, el seno depende de la altura y cuando estamos en pi el ángulo está en la horizontal, así que 0. Muy bien. ¿Y el coseno de 2pi cuánto tiene que ser? 1. Muy bien, 1. Ya, el mismo argumento. Aparte también está la periodicidad. Entonces va a ser b, bueno, eso da 0. Y en otro caso es más b pi, 2 más 1 es 3. Entonces, voy a poner aquí 3 b pi, entre tanto. Eso sería nuestra velocidad.
¿Ya? Y voy a hacer al tiro el cálculo de la aceleración. Es parecido, exactamente lo mismo. Hay que derivar y igualar, ser exactamente lo mismo, pero se los voy a dejar explícito. ¿Ya? Ya que estamos un pasadito a la hora, disculpen, pero para que quede igual todo claro acerca de este tópico. Entonces, aceleración. ¿Qué nos falta de la aceleración? La derivada de rho dos puntos, ¿ya? Pero tenemos que, bueno, rho nos da esta expresión de acá. Así que la vamos a derivar. Vale, bueno, antes de escribirla, voy a poner aquí de dt de la derivada de esta expresión de acá. ¿Ya? Misma forma, en este caso la derivada del seno es coseno, entonces nos va a dar menos b pi cuadrado, ya acuérdense que ese pi sale de la cadena, coseno de pi t. ¿Ya? Y la derivada de pi, ya que es la del teta dos puntos, va a ser cero explícitamente. Se las voy a poner allí para que quede explícito. Entonces, rho dos puntos. Y ya con eso escribimos las expresiones. Entonces sería pi cuadrado, coseno de pi t, menos pi cuadrado, eso es pi cuadrado, b 2 más coseno de pi t en rho, más 2, el teta punto es menos b, le voy a poner menos b, menos p, pi cuadrado, ya porque teta punto es pi, entonces aparece un pi por ahí, seno de pi t, a dos veces esto, disculpen, me faltó un 2, ahí está, más 0 ya que teta 2 puntos es 0. ¿Ya? Y ahí, bueno, nos da la expresión final. Si se dan cuenta, es una expresión bastante grande, pero tiene términos comunes, por así decirlo. ¿Ya? Y les dejo como tarea para que no nos expandamos más, eh, hacer el cálculo final que les va a aparecer. ¿Sí? Eso se los dejo como tarea para la casa. Jejeje. Y lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Háganlo como tarea. ¿Ya? Pero se hace de la misma forma que hice con la velocidad. ¿Ya? Entonces, con esto terminamos de ver polares cilíndricas, se hace de la misma forma, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y al tiro pregunto si quedó alguna duda, alguna consulta del procedimiento, ¿ya? Profe, para confirmar, entonces cuando trabajamos con coordenadas polares y cilíndricas no vamos a ocupar ni derivadas ni integrales. No, en este caso no. Uno lo puede hacer, pero no lo vamos a hacer en este curso por lo que tengo entendido, ya que se pone bastante pesado, ¿ya? Vale. Pero sí. ¿Ya? Vamos a usar explícitamente las expresiones, que son esas que están acá. No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra duda. Ya. O sea, en este curso no se va a aplicar la parte de derivadas o dobles derivadas para estos cálculos, pero técnicamente sí deberían ocuparse. ¿Eso es? Sí, sí. Es Ya. más, solamente para que quede claro, para llegar a estas expresiones uno ocupa todo lo que vimos antes. ¿Ya? Ocupa las derivadas y las saca de ahí. Y de la misma forma uno puede integrar y llegar a las mismas partes. ¿Ya? Uno lo puede hacer. Sin embargo, en este curso, por el nivel que estamos de exigencia, no lo vamos a hacer porque de verdad más complicados, más engorroso. Hay cosas más interesantes que ver, la verdad. Eso. No sé si queda alguna consulta igual general del curso. Recuerden que igual hay, si no me equivoco, hay una formativa ahora ahí rondando. Recuerden hacerla, que no se les vaya. Eh,
eso. No, ya parece que no hay más preguntas, así que vamos a dejarla hasta aquí. Ya disculpen que me haya alargado un poquito, pero quería igual dejar bastante claro este tema, ya para que no pudieran hacer igual la guía un poco más cómodo, etcétera. Así que eso, ya, nos vamos a juntar entonces la próxima semana a este mismo horario, mismo lugar, para las consultas finales, si no me equivoco, de la unidad 1, ¿ya? Les reitero que igual, si es que tienen alguna duda, mándenme un correo, escríbanlo en el foro si quieren, participen ahí, yo estoy como viendo el foro cada día por si es que aparece algo y no me llega la notificación. Y eso, pues chiquillos, que les vaya muy bien, mucho ánimo con la semana y buenas noches. Muchas gracias, profesora. Que esté muy Chao, bien. gracias. Que les vaya muy Gracias. bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches a todos. Cuídense. Les vaya muy bien. Sí, sí, buenas noches, Andy. Chao, Sergio. Que te vaya muy bien. Cuídense mucho. Ya, cualquier duda me Gracias. escriben. Que les vaya bien.